ese espacio donde va a caminar toda esa gente tiene que tener la escala necesaria para que no explote todo, digamos, ¿no? Claro. Bueno, a eso me refería, de que por ahí eso se empieza a hacer como que también puedo uno pensarlo que en determinada época del año también se hace todo peatonal, entonces tengo que pensar en un solado, en una manera de hacerlo, de que la gente cuando está ese evento que son 2 días al año, bueno, esa calle queda completamente restringida a uso peatonal para que toda esa gente pueda caminar junta por ese lugar. Entonces ahí empiezan a aparecer las oportunidades de diseño. Se diseña igual una calle donde van a caminar miles de personas, por lo menos en un día del año, que donde no. La iluminación es la misma, los frentes de las manzanas son exactamente iguales, la densidad debería ser la misma que la de esta manzana de acá, o acá tengo posibilidad de tener otra altura. Digo, y esas son las preguntas, y a partir de eso yo empiezo a intervenir. Me hago todas esas preguntas y empiezo a intervenir. Y lo tengo que siempre, como decíamos recién, asociar al resto de las cosas que estoy viendo, ¿no? Si yo creo que esta, hoy por hoy funciona, porque nosotros nos metimos y había toda una cuestión de que ahí se arman feria y cosas por el estilo, o sea, hay toda una situación ahí, Sí. entonces lo tendría en cuenta. Capaz que uno puede pensar de que acá también hay la posibilidad de armar puestitos en algunos lugares, entonces la gente no solo va caminando, sino que también va viendo la posibilidad de ir comprando cosas. Me imagino que debe mover un montón de cuestiones de artesanos, de estampitas, de joyería y todo eso, el santuario, ¿no? La gente va y también se termina llevando siempre un recuerdo de cosas, ¿no? Entonces, eso también hay que pensarlo, cómo se soluciona, cómo se propone para que no sea informal, sino que esté pensado, que esté abarcado dentro de la propuesta. Claro, como en realidad sería buscar una solución al sector, porque es como vos decís, que el santuario acude toda la gente 2 días, ponerle al año, y después cómo quedaría eso. Entonces eso es lo que tenemos que investigar bien, para que Claro. no demos una solución a solo uno y el resto de los días no. Claro, pero para ese día también tiene que estar resuelto, digamos. O sea, Claro, vos podés generar movimiento en otros momentos del año, pero lo que tenés que resolver sí o sí también es ese día. Por eso lo que nosotros decimos es que hay que problematizar cada sector, hay que entender cuáles son las lógicas intrínsecas, profundas que tienen hoy. Esto que decía Nevio en un momento, imaginarse cómo es ese escenario de personas pasando, llegando, colectivos, muchos eventos que hayan visto son análogos, alguna persona quizás peregrinó a Luján o acá mismo y conoce, sabe cómo es eso. Me parece que hay que entender de qué se trata, problematizar, preguntarse cómo es, cuáles son los problemas. Como vos dijiste, hay 2 problemas de distinta escala. Uno es el problema de la escala del evento. Y el otro problema es que después todo lo que propones, toda la inversión para mejorar la ciudad para ese evento, no es sostenible durante el año. Entonces, bueno, ahí ya tenés como 2 temas para atacar que son interesantes y están buenos para resolver. Bueno, ahí aparece, Mati, la cuestión, por ejemplo, de la mirada regional. Digo, si yo pienso, voy a dibujar como un esquema chiquito, ¿no? Pero tengo el estadio, el santuario, y el coso que hay por acá hay un auditorio, una cosa así, ¿no? Y tengo esta calle donde ustedes van a intervenir. Si yo pienso que, por ejemplo, los colectivos me dejan acá, puedo pensar que los colectivos me dejan acá para cuando hay un partido de fútbol también, que me dejan por ahí cerca, que vienen y la gente se mueve de alguna manera para acá. Puedo pensar de que en este lugar se pueden plantear de vez en cuando recitales o algo que genere movimiento. Entonces algo que toda esa inversión de infraestructura no sea para 2 días al año, lo estiro lo que más puedo. Entonces ahí es donde tengo que empezar a mirar esa cuestión en las 3 escalas. Cómo funciona a nivel regional, a nivel metropolitano y a nivel la intervención que ustedes van a hacer, ¿no? Por eso le decimos que la mirada tiene que estar en las 3 escalas. Porque yo puedo plantear, bueno, no, si yo ya tengo un lugar claro donde los colectivos pueden venir, dejar,
hay un puesto de chofer donde pueden dormir, donde pueden comer, donde quieren, entonces, digo, planteo toda esa infraestructura, es un equipamiento, claro, grande, porque además un montón de colectivos, y bueno, que me sirva para cuando hay un partido de fútbol. Por lo tanto, tengo que pensarlo en algún lugar que no esté tan lejos, para que puedan, capaz que te dejan a la gente en la cancha, llegan el colectivo ahí, esperan y bueno, y lo sacan, pero puede servir para eso, puede servir para cuando viene y toca una banda en este lugar, entonces los colectivos vienen, te dejan ahí, y vos después ya usás todo ese circuito peatonal que hiciste para ir, escuchar el recital o lo que sea, en ese lugar, el espectáculo que haya, en ese anfiteatro. Entonces estoy pensando en no ya solo para 2 días, sino que eso puede funcionar de distintas maneras en distintos días del año. Sí, me parece que hasta hay otra cuestión que tiene que ver con la capacidad de llegar a un área de reserva, que también puede ser interesante. Hay turismo de pesca, acá hay reconocimiento de espacios naturales, ahí me parece que también hay como otras posibilidades también, ¿no? Si uno suma actividades y programas, le termina como dando un cuerpo importante a todo esto. Claro, cuando hablamos de densificación y reprogramación tiene que ver con eso. Si yo pongo gente que viva en estos lugares, porque lo puedo densificar, ya garantizo un poco el uso, porque si sigo con la densidad que existe ahora, obviamente el kiosquito ese que funciona va a funcionar un día al año, porque después no hay, pero si hay densidad, va a funcionar no con la misma intensidad, pero va a funcionar durante todo el año. Si genero más actividades, más programas, bueno, funciona con intensidad tal vez variada, pero en otros momentos del año. Y entonces cuanto más cosas de estas yo me imagine, más de estas puedan proponer, seguramente más acertada sea la propuesta. Sí, está bien. Gracias. No. Lo que se tienen que animar es eso, a pensar cómo les gustaría a ustedes, a soñar una ciudad realmente interesante, atractiva. Creo que tiene todo, hay mucho potencial acá en San Nicolás, por cómo está ubicado estratégicamente, en relación a Rosario y Buenos Aires, por cómo está implantado con respecto al río, por toda esa costanera que tiene, por las áreas de oportunidad que estamos detectando. Me parece que hay mucho para realmente que ustedes se puedan imaginar y soñar con una ciudad realmente importante y atractiva. Y por la escala que tiene, ¿no? Sí. Bueno, estaría bueno para terminar de ver, porque vimos 2 trabajos nada más, o sea, de los equipos grandes, ¿no? Si yo no me equivoco. Vimos el 1 y el 3. Sí, no Vimos el 1 y el 3. 4. Lo que estaría bueno es que alguien comparta de los otros equipos. Ya les decimos, no es necesario que haya una producción, sí que esté lo de la entrega pasada como para poder revisar y compartir y charlar las decisiones de localización de los sectores de desarrollo del proyecto urbano. Igual lo que hablamos es bastante genérico y se adapta Y sirve para todos, sí. a todos los grupos, ¿no? Pero si hay dudas, por ejemplo, yo planteo si del grupo 2 hay alguien que tenga dudas de cómo tomarlo, de cómo o qué área abordar, estaría bueno que compartan y así vemos ese grupo, y después del grupo 4, o al revés, del grupo 4. Yo tengo el grupo 2, si quieren. Dale, Facundo, entonces. Con mi compañera del grupo 2 también estábamos medio... El que se eligió no nos convence a nosotras. Y en función de lo que venimos hablando, ¿tienen como una...? Sí, ahora como en función de lo que se habló, sí, más o menos, por ahí Lo vemos podemos cambiarlo. No, lo vemos si quieren. Había hablado otro chico antes, no sé quién. Sí, iba a compartir Facundo. Sí, yo ahí comparto. Nosotros por ahí es bastante similar a lo que se venía hablando de un corredor verde que conecte el río y la ciudad, y por ahí también el sector estaba bueno ese que habían marcado, porque se puede verificar los lineamientos. ¿Querés compartir algo? Sí, pues no lo estamos viendo. Ahí está, ahí está llegando. Ahí llegó. Bien.
Ustedes eran del grupo que había elegido el Parque San Martín, ¿no? Sí, nosotros sí. O sea, del que vimos al principio de todo, No, ¿no? ese no era el grupo 1. Ah. Todos ¿Qué no tienen sector? sector, ¿Qué es el sector? de ¿Cómo? el santuario, Ahí, Claro, claro. ahí. Ese era. Tenían eso, que había un equipamiento ahí que no entendíamos nosotros bien qué era y eso. bien. Y que Bueno, tomaba, en realidad lo complejo que nosotros veíamos en el grupo 2, era que tomaba una parte del casco histórico, que era esta parte de acá, y una parte de un casco de una ciudad que tiene mucho para renovar y para hacer. Entonces, sí, estaba como a mitad de camino, ¿no? claro, nosotros lo ¿Tenés que como el planteábamos, zoom del sector? sí, sería bueno. No, no, están solamente los lineamientos acá. Claro, esa no es la entrega final, me parece que es Sí, la no del es, principio en realidad. sí, Si, no es la si alguien final. tiene la otra para compartirla, pues Yo creo que la tengo, ahí la busco. vale. Gracias. Ahí está marcado. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, Ah, sí, o sea, el sector que había quedado era ese, pero claro, bueno, tenía esa. Andá la lámina, creo que tenían un zoom de la lámina. acá. Ahí está. Claro. Sí, había como una operación sobre todas estas manzanas donde había algunas que estaban consolidadas, otras no tanto, ¿no? Lo que estaba Sí, claro era la aparición de este sector de acá como protagonista para la incorporación de un programa nuevo, ¿no? Que no sabíamos Claro, qué sí. era. Sí, eso no quedó claro, pero en realidad estaban las referencias acá arriba. Era un museo, No sé. como lo planteamos como el Museo de San Nicolás. Bien. Eh, Sí, y casi que después da como más ganas de que eso tomen como un sector más así, ¿no? De tomar como un sector que sea representativo del museo y sí. que por Sí, ahí porque acá empiezan a se aparecer pueda como, revisar, claro, un poco las manzanas que están acá, que habría que ver qué consolidación tienen, ¿no? sí, nosotros nos había tocado el sector 22 antes y estaba más o menos por acá, y están bastante consolidadas esas manzanas, o sea, no del todo como la parte céntrica, pero no sé qué tanto se podría intervenir. Bueno, habría que estudiarlas bien. Yo creo que hay como un tema que el grado de intervención que es lógico tiene que ver en términos de la escala del problema, ¿sí? Entonces, si es una manzana que tiene cierto grado de consolidación, pero lo que uno busca tiene como que está dimensionado y se justifica, lo podríamos estudiar. No quiero decir que sí con esto, porque habría que ver qué es lo que está pasando ahí. ¿No, Nevio? sí. No, yo iba a un paso anterior, Mati, que creo que le está faltando, habíamos visto que le faltaba este proyecto, que en cuestión de la región, escala de región, ustedes hacen un corte tajante acá Sí, y no se sabe por qué, si esta conecta algo importante de un lado y del otro, y uno puede decir, bueno, acá esto tiene toda esta situación, si existe, no existe. Hoy vimos que esta continúa y te vincula con el estadio, que alguna de estas es más importante porque hacen así, vienen y te marcan. Digo, era como, a nivel región, era como un poco arbitrario como estaba planteado. Yo creo que lo primero que debería hacer
es definir eso, ¿no? Esta forma parte de un circuito que venga ¿de dónde? De acá, ¿cómo, qué es esta calle? ¿De dónde viene? ¿Qué vincula? ¿Por qué le doy la importancia que le estoy dando? Bueno, me parece que a nivel macro, primero debería estar definiendo eso. Entonces, empieza a pasar lo que dice Mati. Si yo empiezo a entender que estas empiezan a tener alguna determinada importancia, pues son las que te vinculan con el acceso y con el estadio, empiezo a marcar una tensión que tiene que ver con estas calles, este equipamiento, no sé si esto, hacia acá puede haber algún otro equipamiento. Empiezo a tener como líneas que me empiezan a marcar cosas, pero primero tengo que definirlas de dónde vienen, o tener una mirada más general para poder ir acercándome al sector. A partir de eso puedo empezar a definir dónde va densidad y no, capaz que en este lugar que ustedes dicen que las manzanas están más consolidadas, lo único que hago yo es marcar de que ahí puede haber mayor densidad, ¿no? Entonces digo, bueno, todos estos frentes que están por acá, permito que haya otra altura, otra densidad, y bueno, vemos que cómo se renueva solo, no tengo que proponer demasiado. Simplemente un cambio de normativa que apoye que esa calle tenga la importancia que tenga. Seguramente tendrán que hacer un estudio de ese lugarcito, un corte para ver el ancho de la calle, y cuál es la altura apropiada, y decir, bueno, acá se propone más densidad de 4, 6, 10, no sé, X niveles, pero a partir de estudiarlo, ¿no? De decir, bueno, de un lado tengo tanto, y del otro lado tengo tanto, de los dos lados tengo igual, ahí estudio qué me da esa calle. Sí, Nevio, hasta todo este sector de acá yo también revisaría, ¿no? Esto que estoy pintando ahora de rojo, Claro, porque sí, sí. esta calle que siempre como que la terminan acá y la terminan acá, en realidad tiene como una conectividad que si se fijan, yo no sé si no llega, no se conecta por acá a la otra ciudad, a la ciudad Sí. inmediatamente que viene después a lo largo, subiendo por el río, digamos. Claro, la idea en realidad era como rematar la conexión de esos dos puntos, el santuario y el predio vacío de Atanor, pero por ahí sí en escala Está bien la regional atención, quedó como... está bien la atención, pero las calles continúan. Claro, O sí, sí, sea, sí. ustedes no deciden cortarlas, y aparte no sé, no estaría bien hacerlo. Pero No, me sí, parece sí. que eso te permite pensar que, bueno, acá hay un vacío, quizás ese vacío se puede consolidar como tal, trabajando sobre sus límites, con densificación donde hoy haya tejido consolidado y donde no, quizás proponiendo alguna forma urbana, si es que existe, ¿no? Hay que analizarlo, preguntarse y ver si eso puede pasar. E incorporando este equipamiento que ustedes plantean acá, que le aportaría quizás movimiento quizás semanal, ¿no? O sea, un museo que se usa los fines de semana es mucho más continuo que un Claro. santuario que se usa una vez al año, que está por acá. Bueno, eso está bien y lo complementa seguramente. Sí, habría que ver en un museo de qué es, cómo hago para que genere ese movimiento, ¿no? Pero sí. Ahí yo les marcaba la de arriba que aparece cortada y que me parece que también tienen que estudiarla. Esta se corta acá, así, Sí, se eso une con esta y se arma seguramente. una sola, continúa por acá y me arma el borde, y entonces todo esto que estoy pensando me queda entre dos calles, no sé. Ahí empiezan a ver esas situaciones que uno tiene, cuando se mete con el proyecto urbano, tienen que ver, ¿no? Cuando ustedes arman un Zoom, marcan como que acá viene toda una calle importante. Bueno, ¿hay posibilidad de unirlas o no? O no hay. Hay un pedacito donde las dos conviven y después se vuelve a abrir otra vez. No sé, eso me parece que a nivel ya ciudad lo tengo que estar viendo, lo tengo que tener claro, porque me marca si hay, dónde puedo plantear esas densidades, o si hay nuevo equipamiento, o cómo son esas calles. Digo, eso que hablábamos hoy, esta se hace peatonal a veces, entonces, si es la que me marca a nivel, es la que me conecta, como dice Mati, con las ciudades de al lado, ¿la puedo hacer peatonal? ¿O tengo que encontrar la manera de que se desvíe y que aparezca por otro lado, para que se haga peatonal y no genere un conflicto? ¿Es necesario que se haga peatonal? Bueno, poner en discusión esas cosas.
volvemos a lo mismo de antes. Creo que se tienen que imaginar el escenario, meter todas las variables y a partir de eso proponer. Ahí apareció, en este proyecto aparecen como variables distintas, ¿no? Pues, ¿qué pasa en este sector? Tienen que dar otro color. ¿Qué pasa en este sector? ¿Qué pasa en este sector? ¿Qué pasa en este sector? ¿Qué importancia tienen estas calles? ¿Con qué me vinculan? ¿Por dónde llego? ¿Esta de dónde viene? Esta. Por acá estaban las vías del ferrocarril. ¿Qué son? Por ahí, estas no mueren ahí, sino que mueren en algunos puntos estratégicos que genere la cuestión, no sé. Pero si uno tiene en claro el concepto general que quiere para la ciudad, después va a ser mucho más claro lo que propongan para el lugar. Sí, está bien. Sí, ayer con mi compañera estuvimos charlando un poco eso, como que volvimos para atrás sobre las problemáticas y los lineamientos que habíamos planteado, porque por ahí había quedado como medio suelto y trabajamos nada más en esta escala. Yo creo que el tema no es volver para atrás, sino seguir agregando ingredientes. No, sí, pero como Está bien, rever sí. lo que habíamos Sí. hecho. Yo a todos les digo lo mismo, no arranquen de cero, porque tienen un montón de cosas analizadas, un montón de cosas comprendidas, o sea, no es volver para atrás, sino a lo que hicieron, qué ingredientes me faltaron, y le agrego más cosas, lo complejizo más, lo miro a partir de pasarlo por distintos tamices que no los pasé antes, pero todo lo que hicieron es válido y está muy bien hecho, así que no lo pierdan. Está bien. ¿Y queda claro, Bettina, cómo continuar? Sí, hoy con todo lo que se habló más esto, yo creo que sí, estamos más encaminados. El resto de los equipos que participaron del grupo este más grande, ¿tienen como en claro por dónde seguir? ¿Las pautas de lo que estamos conversando hoy les aclara el panorama en función de las dudas expresadas en los últimos días? Sí, nosotras teníamos la misma duda que Bettina y nada, ya estamos más encantados. Sí, para la clase que viene en realidad tendríamos que volver a trabajar esto bien o también tenemos que hacer el 3D porque había como un cronograma, ¿no? No, la clase que viene aclaren esto, los que puedan avanzar con el 3D está bien, del sector, pero lo que pedíamos para la clase que viene es que aclaren cómo son cuáles son los conceptos y las estrategias que tienen para las 3 escalas. Sí. Sí, tendría que aparecer como más clarificado cuál es el sector. O sea, hoy revisamos como temas más de lineamiento y charlamos sobre la elección del sector en función de las posibilidades de intervenciones urbanas. Ese sector, la clase que viene, deberíamos tenerlo como elegido y con alguna estrategia por lo menos planteada en volumetría. Hay una volumetría que está hecha y sería como elegir ese sector y con un color o con una materialidad que sea clara, mostrar cuál es la intervención en términos de volumen muy puro, digamos, que no es un trabajo de una profundidad que le lleve demasiado tiempo, incluso, pero con una planta de techos clara y con las decisiones tomadas, yo creo que estamos bien. El cronograma ya ese, igual en función de hoy, lo vamos a un poco revisar seguramente, ¿no? Bueno, genial. No vimos nadie del grupo 4, no sé, pero si lo tienen claro, como trabajamos, como hablamos del área de las 12 manzanas que ellos dijeron, por ahí lo tienen más claro, pero claro, bueno a nosotras no, yo también soy del grupo 4 y nos pasaba un poco eso ayer, hablando con mi grupo, que era como, no sabíamos
qué hacer, porque como en nuestro grupo se habló bastante del sector y como que trabajamos siempre sobre ese mismo sector, decíamos, bueno, o sea, ya que lo venimos desarrollando, sigamos trabajando sobre este sector. Y aparte, cuando trabajamos con los chicos de sexto, habíamos planteado 7 lineamientos eran, y como que estaba demasiado especificado ya. Entonces, no sabíamos si deberíamos de cambiar sí o sí de sector, o si, No, por lo menos nosotros nos pareció bien seguir sobre ese. creo que lo que nosotros, ya lo hablamos esto con él el otro día cuando nos juntamos, y el sector estaba claro en términos de que era una posibilidad de trabajar. Creo que la crítica fundamental de esa operación tenía que ver con que la manera en la que Perdón, aplicaban Mati, tengo abierto acá el archivo del equipo 4, yo soy del equipo 4, si quieren lo comparto. Sí, obvio. Perdón que te corté. ¿Cómo? Perdón que te corté, digo. No, está perfecto porque ayuda. Había un tema de que había como un sistema de aplicación de densidad en ese sector que buscaba ser como sensible, y en ese sentido lo entendemos, con las preexistencias. El tema es que para la densidad que se va a aplicar, las preexistencias esas son como, no son de gran valor, ¿me explico? No sé, Nevio, si... Sí, Aparte, te puedo asegurar que dentro del grupo fue un tema de discusión. Aparte hay un tema ahí que tiene que ver con entender el concepto de propiedad horizontal para mí, que es importante, ¿sí? Porque cuando vos tenés como un sistema dominial de terrenos individuales y querés plantear edificios, o sea, consorcios, que se van apoyando en distintas subdivisiones propietarias, es como muy conflictivo desde la gestión de eso. Y es como un chino planteado sobre algo que en realidad no tiene el valor de lo que ustedes le están asignando. Claro, si esto hubiese sido... Eso aparte de todo un tema de pensar, bueno, cómo si hay otro sistema nuevo de tiras, cómo ese sistema de tiras generan como espacios públicos, espacios comunes, cómo se llega a cada tira a nivel vehicular, peatonal, la orientación, ¿no? Que es todo lo que también planteaba. Yo creo que la propuesta tendría valor si en esas manzanas uno encontrase una cosa particular, por decir, bueno, son las manzanas fundacionales, están construidas de determinada manera, qué sé yo, y bueno, entonces uno tiene que hacer un trabajo muy minucioso de ver en qué lugar se puede intervenir, cómo se puede intervenir, cómo lograr densidad y revitalizar esas manzanas sin dañar lo que es patrimonial. Pero ese valor no está, o sea, es mucho más simple hacer una intervención tomando las manzanas, que son súper blandas, que además nosotros las recorrimos con Mati, y todo lo que da, por ejemplo, al borde este, está casi todo sin construir. Habrá 4 o 5 casas en todo ese terreno. No tiene vereda, no tiene... Claro. No tiene cordón. Pero a su vez está muy forestado, se ve muy forestado, se ve mucho más interesante replantear eso, que es un poco lo que le decíamos al grupo anterior. Si uno toma este proyecto como dato, y toma esto como un verde, digo, ¿cómo puedo, y esto también como ya un verde existente, cómo puedo pensar la ciudad para que no me quede que A, B, C, D, digo, que son todas cosas, digo, puedo pensar en algo que esta calle vaya conectando cosas que son más armónicas, que tengan que ver con algo. Bueno, me parece que la propuesta es de la ciudad, entonces no puedo agarrarlo con anteojeras a esto y no ver qué está pasando acá, qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa acá. Tengo que agarrarlo siempre teniendo en cuenta qué está pasando en cada uno de estos bordes, qué es lo que quiero, cómo me relaciono, cómo dialogo con todas esas cosas. Nos parecía que cuando uno lo miraba en la propuesta general, ese diálogo no era tal. Es como que se habían agarrado solamente de esto. Y no estaban, de hecho las barritas están pensadas así, todas aisladas,
Y por ejemplo, acá hay todo un frente con una calle que conecta, que ustedes además la marcan como una calle súper importante, que le dan todo, o sea, como casi como una ruta está marcado, Sí. y después la manzana responde en este lugar, y en este lugar responde de la misma manera. Sí, sin duda. Entonces, me parece que un poco lo que hablamos tiene que ver con eso, si plantean, bueno, ¿cómo es este parque? ¿Esto se transforma en un equipamiento? Bueno, es un equipamiento. ¿Esto qué es? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas calles? ¿Existen, no existen? ¿Qué pasa con esta calle? ¿Existe, no existe? ¿Pongo altura? ¿Dónde la pongo? ¿En estos lugares? ¿Pongo otros equipamientos? ¿Dónde? Sí. ¿En relación a qué calles? ¿O por qué? Estas de acá que van y vienen o no, son avenidas, ¿cómo las plantean? Estas dos que ustedes las toman acá con toda esta fuerza, y a su vez plantean con fuerza esta y esta. Bueno, ¿cómo son? ¿Por qué son así? Y me parece que ahí es donde tengo que trabajar. Como decía Sí. Matías, acá marcan ustedes siempre fuerte esta, fíjense que tiene un carácter distinto al resto, pero esta se corta. Quiero que se corte y haga así, ¿cómo es? Pega en el medio del parque, ¿qué pasa? ¿Cómo tiene que ser ese lugar? Bueno, yo creo que pasa por eso, por plantearse todos estos interrogantes y ver cómo tengo que intervenir. Entonces ahí empiezo a ver, hago algo que dialogue con esto y que arme una transición y después acá es distinto, mantengo este tipo de intervención, ¿cómo sería si mantengo este tipo de intervención? Sería que trabajo con macro manzanas de A2, o Sí. como el grupo anterior que planteaba de A4, y entonces se mantiene este tipo de intervención. La del medio es una peatonal que empieza a conectarme todo esto, puede serlo. ¿Dónde hay otros equipamientos? ¿Aparecen equipamientos nuevos? ¿Cuáles son? ¿Afectan al barrio? ¿Afectan a la región? ¿O son equipamientos que aparecen para acompañar la idea que tengo de acá? Bueno, ahí es donde me parece que aparecen los interrogantes. Un poco lo hablamos antes, pero digo, Sí, reforzando. ¿Y qué modelo de ciudad uno genera, no? Porque cuando uno plantea densidad, digo, ¿por qué es la densidad? Yo densifico, digamos, yo tengo acá casi 2 manzanas, pero ellos eligieron densificar sobre un lateral para liberar espacificación. ¿Cómo es? Bueno, tiene un perímetro por el cual yo tengo que poder llegar para tener acceso a las viviendas, para tener acceso a cocheras, emular una cuestión tradicional de la manzana, donde siempre consolido la línea municipal, o en realidad quiero hacer donde todo el espacio del cero sea circulable, sea atravesable, porque quiero potenciar las relaciones. Bueno, todas esas son válidas mientras estén abarcadas con profundidad y con argumentos, ¿no? ¿Están ahí? ¿Escuchamos? Sí, sí. ¿Pasa el tema? Sí, sí, no, más vale. El tema este de la densificación fue porque había como una postura muy, muy firme, digamos, y bueno, quedó eso porque se debatió y se debatió. Sí, era algo que se hablaba. Bueno, el tema de la circulación también, mismo esto que nos estás planteando de la manzana, chicos, lo mandó por el grupo de WhatsApp como diciendo, nos van a corregir esto, así que era como que veníamos también charlando. yo creo que es Piensen que, por hacerse un ejemplo, poco de este preguntas. plantea toda una llegada al río que tiene unas cosas así, entonces habría que ver si no plantea alguna. Este creo que ya, si ustedes se meten por Street View, esta callecita llega, por ahí puede tener alguna de esas cuestiones. Entonces, ahí empieza a fortalecerse el proyecto, porque existen esos lugares que te meten en el río y que por ahí